Cuando pensamos en cómo ser mejores estudiantes, lo primero que se nos viene a la mente son las notas. Mejorar esas notas. Y automáticamente lo segundo que se nos viene a la cabeza es dedicarle más horas a estudiar. Y eso es verdad. Pero hasta cierto punto aumentar las horas de estudiar va a aumentar nuestras calificaciones. Piensen qué pasa cuando trabajamos un músculo. Si pasamos de ir 2 veces al gimnasio a 5 veces, probablemente vamos a favorecer la hipertrofia y vamos a aumentar el desarrollo de un grupo muscular. Pero si pasamos esas 5 a 7 veces al gimnasio, va a ser contraproducente para la hipertrofia de cada grupo muscular, porque nos va a faltar descanso y darle la oportunidad, ese tiempo al músculo para que se desarrolle en su estado óptimo. Es por ello que cuando pienso en cómo ser mejor estudiante, me centro en potenciar las cosas que me hacen diferente, que son las que al final y al cabo me van a hacer destacar. Y por ende, en este video te muestro los 4 hábitos fundamentales que cada estudiante debería hacer en su vida cotidiana para potenciar y para mejorar sus capacidades, siendo el primero utilizar la conciencia como motivación. Se basa en valorar la oportunidad que se te es dada al entrar a una universidad, valorar la oportunidad que tienes al estudiar y al dedicarle tantas horas a eso que escogiste. El pensar en que hay personas que demoran 6 meses, 1 año, 2 años intentando ingresar a una universidad, intentando ingresar a obtener una beca y no lo obtienen. Pensar en cuántas personas darían todo para estar en tu lugar. Cuántas personas darían todo por sentarse en esa silla y conversar con ese profesor. Ir a la universidad resulta siendo un privilegio al que muy pocos tenemos acceso. Pero debes de tener en cuenta que es una oportunidad que facilita las cosas, que facilita el poder aprender una nueva capacidad, una nueva habilidad, un nuevo tema. Que sentarse 6 horas, 8 horas, 12 horas de manera autodidacta en una biblioteca, aprender una cosa por ti solo es difícil y facilita mucho las cosas ir a ese espacio en el que estás con una persona que ya tiene experiencia y que te está capacitando y te está transmitiendo todo ese conocimiento que es el profesor. Y si te das cuenta que tienes la oportunidad a la que muy pocos tienen acceso y que además es la oportunidad más fácil y más cercana para lograr tus objetivos, pues tienes que aprovecharla, pero no aprovecharla meditando o simplemente haciendo oraciones, sino tienes que aprovecharla y agradecer por medio del trabajo. Piensa en cuántas personas no aprovechan la universidad, que se la pasan en fiestas, no asisten a clases y que no hacen nada que les aporte valor. No solo desperdician el tiempo, sino desperdician el espacio y todas las oportunidades que hay subyacentes a este. Y cuando hablo de agradecer por medio del trabajo y por medio del estudio y del esfuerzo constante, no me refiero a que lo hagas solo por las notas. Hazlo por demostrarte a ti, por ponerte un reto de que tienes que sacar el máximo potencial. Tienes que superar ese reto contigo mismo que sucede cuando entras a la primera clase de una materia y no entiendes nada, pero tienes que sacarla adelante. Debes ponerte ese reto, esa presión, ese estrés para que salgan tus mejores resultados. Porque esos buenos resultados te van a dar la mayor satisfacción al saber que superaste un límite tuyo, un límite probablemente de conocimientos, que no sabías nada de la materia, que estabas atrás con respecto a toda la clase y que progresaste y lo sacaste adelante como un estudiante destacado. Y usar ese sentimiento de agradecimiento, de satisfacción por superar esos retos personales que te pone la vida universitaria como motivación para cuando tengas ganas de procrastinar. En ese momento que estás a punto de desistir por medio de tu amiga, la procrastinación, recuerda lo afortunado que eres y paga por medio del trabajo. Siguiendo con el segundo hábito, es salir de nuestra zona de confort. Cuando pienso en cómo salir de la zona de confort y hasta qué punto tengo que salir para obtener los mejores resultados,
siempre recuerdo que entre mayor sea el reto, entre mayor sea el miedo a cumplir, a progresar, a romper ese límite, mayor va a ser ese resultado, mayor va a ser la satisfacción que me va a dar cuando termine todo el proceso. Pero también entiendo que antes de comenzar con un cambio drástico en tu vida, con cambios grandes, tienes que comenzar con acciones pequeñas que te van a generar grandes resultados. Y aquí te voy a dar unas cuantas acciones que puedes realizar en tu vida cotidiana para salir de esa zona de confort. La primera y más fácil es levantar la mano y preguntar, sacarse el miedo de lo que pueda decir el profesor acerca de tu opinión frente a un tema o de tu pregunta y de lo boba que puede llegar a ser, y también la opinión de si lo que voy a decir le va a aportar a la clase y si mis compañeros se van a reír por eso. Y la siguiente acción es hablar con los profesores por fuera de clase. Simplemente hay un tema que probablemente no se abordó de profundización o que no tiene nada que ver con la clase, pero sí con el campo en el que se desarrolla el profesor y que tú tienes dudas. Te acercas, le preguntas, una conversación amena y ya. Continuando un poco con acciones para salir de tu zona de confort por fuera del aula, encontramos el desarrollar y aprender habilidades de alto valor. Para entender esto, tienes que saber que en los próximos 5 años muchas carreras se van a tener que reestructurar, se van a tener que modificar sus campos de acción. Los profesores van a tener que buscar unas nuevas formas de enseñar porque la inteligencia artificial va a volver obsoletos muchos trabajos. Y ojo que dije eso, trabajos, no carreras. Lo que estás estudiando va a servir, pero se va a tener que enfocar en otras cosas y muchos campos de acción ya no van a existir, se van a crear unos nuevos y en esos nuevos tienes que prestarle el foco, porque sí, habrán personas que no sigan esta nueva tendencia de la inteligencia artificial y que no se modifiquen con ella, pero esas personas van a quedar también obsoletas. Tú tienes que modificarte ante los cambios y adaptarte, aprendiendo habilidades de comunicación como lo puede ser la oralidad, la escritura, la persuasión y la venta, o habilidades más creativas que te permitan salir fuera de la caja con el pensamiento crítico, a salir un poco de esa psicología de masas que muchas veces nos incita a seguir un solo camino y crear nuestras propias cosas, crear nuestro propio camino. Y la última acción para salir de esa zona de confort es estar en constante exposición a la competencia. Participar en semilleros, seminarios o clases en las que compartas con compañeros que tengan más conocimientos que tú, para que te inspiren a mejorar y para que destacar sea un proceso difícil de trabajo y esfuerzo constante, que te motive a que si tú estás aquí y los demás están aquí, tú vas a tener que adaptarte automáticamente a ese nivel. O también concursos que potencien otras habilidades, que potencien tu oratoria, que potencien tu escritura o que potencien tus habilidades deportivas. Independientemente de la actividad, tiene que ser algo en que se pueda perder. ¿Y por qué tienes que participar en algo en el que la derrota esté por medio? Por el simple miedo al fracaso. El miedo al fracaso es uno de nuestros mayores miedos y exponernos constantemente a este hará que toleremos la frustración al no obtener los resultados que deseamos. Además, te va a dar un extra de motivación, porque yo te pregunto, ¿a qué esas veces que has obtenido un mal resultado en un parcial, que una profesora te ha dicho un tal comentario que te ha hecho sentir inferior a los demás, o que simplemente te ha ido mal en una exposición, no has tenido la motivación de llegar ese día y tragarte el libro, tragarte muchos temas, estudiar demasiado tiempo para demostrarte a ti mismo que eso es falso, para demostrarle a los demás que están equivocados? Esa motivación solo se adquiere por medio de la competencia y por medio de la exposición constante a ella. Y esto me lleva al tercer hábito, que es tener una actitud de llamada a la acción. Ser un estudiante no es estar en una universidad, es tener la actitud, una actitud curiosa, constantemente preguntándote por qué funciona esto así, por qué no pasa esto de otra forma, por qué y por qué y por qué ocurren las cosas de la manera en que pasan. En hacer que las preguntas complejas parezcan sencillas y en complejizar esas preguntas que todos pasamos por alto o que llamamos fáciles. Pero tienes que hacerlo en la vida en general. Y esto aquí te lo recomiendo mucho. No hay una persona que solamente sea disciplinada en uno de los aspectos de su vida.
así como no hay una persona que solamente sea curiosa en uno de todas las cosas en las que está involucrada. ¿Por qué? Porque si esa persona es disciplinada en unas cosas y en otras no, o es curiosa en unas cosas y en otras no, le va a dar lo que se llama el síndrome del impostor, que es el hecho de sentir que actuamos de dos formas distintas a la vez y que probablemente solo sea una de ellas la que en realidad queremos ser y otra esté condicionada por los demás, por lo que piensan los demás. Siempre ten como guía en alinear esos valores fundamentales con cada una de tus acciones. Piensa en que la persona que es disciplinada lo es en cualquier cosa de su vida, lo es en los entrenamientos de su deporte, lo es en los trabajos que tiene que entregar, lo es en los otros pasatiempos, en las reuniones con su familia. Y el que no es disciplinado puede ser que un día no entregue una tarea porque estuvo en unos entrenamientos, pero el próximo día no estuvo en los entrenamientos por estar con los amigos. Una persona que no es disciplinada en ninguno de los aspectos de su vida. Y pasando a la segunda parte del hábito, la llamada a la acción se basa en hacer lo que nadie quiere hacer. Se basa en estudiar cuando nadie más quiere. ¿Y cuándo es ese momento? Pues antes del parcial, 2 semanas antes, 3 semanas antes si se puede. Porque en esos momentos todos dicen, no, la última semana, el último día del parcial, tengo tiempo para estudiar. En plantearte simulacros del parcial. Entonces decir, bueno, tengo parcial este día hipotéticamente y al otro día llegar con miles de preguntas para bombardearle al profesor. Y también la llamada a la acción se desprende de tomar la responsabilidad de un líder. Con esto me refiero a que hay que responsabilizarnos de toda la culpa y de todos los resultados que obtenemos, aunque no dependan totalmente de nosotros. Encontramos compañeros que no nos ayudan al trabajo en grupo, pero bueno, a la final si no cumplió ese compañero también fue nuestra culpa porque no supimos actuar como líderes que debemos ser. No supimos aprovechar esas fortalezas y ojo que no es hacerle el trabajo al compañero, sino aprovechar esas fortalezas pues para que se pueda desarrollar el trabajo en grupo, para que todos aportemos un poquito al trabajo con lo que se nos da bien. O también hay estudiantes que atribuyen sus malas calificaciones al profesor, que no explica bien o que sacó este tema que no se dio en clase. Y sí, no te voy a decir que esto no pasa, pero también puedes hacer preguntas al profesor para que no llegues con esas inquietudes al parcial, que son muchas de las personas, y me incluyo, no lo hacemos en todas las materias, pero te aseguro que si te responsabilizas absolutamente de todos tus resultados, vas a obtener muchas más ganancias que si pierdes tiempo echándole la culpa a los demás. Y el último hábito de este video es ser inteligente. Pero no me refiero a tener capacidades de memorización o de concentración excepcionales que nos permitan estar 10 horas, 14 horas sentados sin distracciones, sino me refiero a ser inteligente con las acciones, saber jugar con las dos cartas que cada uno tenemos, tiempo y energía. Y te tengo 3 consejos para utilizar bien estas dos cartas. El primero es usar técnicas de estudio efectivas. El problema de cuando aprendemos Spaced Repetition, Active Recall, Cornell Technique es que pensamos que nos van a disminuir el tiempo de estudio y que vamos a tener que estudiar mucho menos. Y no, yo te digo que no tienes que hacer eso. Tienes que dedicar el mismo tiempo, pero en ese tiempo ahora en vez de estudiar tema A y tema B, vas a poder estudiar tema A y tema B de manera más profunda o vas a estudiar tema A, tema B y tema C. El segundo consejo es aprovechar las clases. Veo a muchas personas que van a clase sabiendo que es un privilegio y encima van a hacer todas las cosas que no son de la clase. Ver TikTok, Instagram, YouTube, sabiendo que entre menos tiempo estén presentes en las clases, estén presentes con todas sus neuronas en lo que está diciendo el profesor, va a aumentar exponencialmente su tiempo de estudio en casa. Es decir, si quieres estudiar menos en casa, pon atención a la clase, no hay de otra. Cuando es estudiar, es 100% estudiar. Toma notas antes, después, durante la clase, como quieras, pero toma notas. Piensa que el profe es un limón y exprímelo con preguntas antes o después de la clase, dudas que te queden, correos, independientemente de lo que sea, aprovecha ese espacio. Y el tercer consejo es ser inteligente con las fechas.
La persona que no tiene claridad con las fechas es la misma persona que está corriendo con la estudiada de los exámenes, que está la última semana, el último día repasando. Y probablemente va a obtener buenas notas. No sé si mejores que las tuyas, pero va a obtener buenas notas. Porque solo estudia para probar, pero no para aprender. Estudia para memorizar, pero a la hora que le toque aplicar y extrapolar los mismos conocimientos a la práctica o en cierto tiempo a largo plazo, no va a saber de lo que está hablando. Y para ser inteligente con las fechas, no debes memorizar datos tontos. No debes decir que el parcial es en 3 semanas o en la semana 6 o en la semana 8, sino debes centralizar todas las fechas en una aplicación de calendario, Google Calendar, Notion Calendar o en una libreta física. Y cada semana, el domingo, revisas tu calendario de las 2 semanas siguientes. ¿Para qué? Pues para planificar tus tiempos de estudio ante fechas importantes. Porque esos tiempos de estudio te van a dar más libertad a la hora que tengas que entregar un trabajo, exponer o presentar un parcial. ¿Quién no quisiera ser esa persona que en semana de parciales, que en semana en que todos están estudiando a full, puede desarrollar distintos pasatiempos externos? Puede ir al gimnasio, puede dormir bien, puede hablar con su familia, con sus amigos o otras cosas que a ti te gusten. Y lo único que te da esa libertad es la organización y obviamente el cumplimiento de objetivos semanales y el cumplimiento de esos hábitos de estudio semanales. Llegamos al final del video, espero que te haya gustado, suscríbete, dale like, por favor, te lo agradezco, comenta cualquier cosa, independientemente de lo que sea, comenta y nos vemos la siguiente semana, te espero allá.